Bueno, pues bienvenidos, buenas noches a todos, bienvenidos al Spine Webinar número 34. El día de hoy pues tenemos un gran tema y el placer de tener al doctor Óscar Martínez Gutiérrez, quien es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y coordinador de Fellowship de Columna. Pues es realmente un placer, Doc, tenerlo acá. Me dio muchísimo Gracias. gusto verlo allá en Amcico, poderlo saludar personalmente y pues bueno, tenerlo el día de hoy como gran invitado para este gran tema. Pues sin más por el momento, Doc, es todo tuyo el Spine Webinar número 34, por favor. Muchas gracias, Antonio. La verdad es que tu organización para ese tipo de webinars ha estado creciendo. Ya dijiste 32 webinars. Has hecho muy buen trabajo, te felicito y te doy las gracias por la invitación, al igual que el doctor Enrique Guzmán. Bueno, pues yo estoy en el hospital universitario acá en Nuevo León. Antes de hablar del tema, pensé que podría saber cómo estamos con eso de las proyecciones de homicidios por arma de fuego desde que empezó la guerra del narcotráfico. Eh, Como ustedes saben, el presidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico más o menos por ahí de 2006, 2007. Y si ustedes pueden ver esta gráfica la tomé del INEGI, reportada en el 2021, en donde podemos ver la cantidad de homicidios por cada 100,000 habitantes. Del 2007, antes teníamos de 13,35 homicidios por 100,000. Y después de declarar la guerra, si ustedes se fijan cómo aumentó la cifra hasta el 2011, en donde ya no eran 13, ya eran 23 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y posteriormente de una bajadita y otra vez en el 14 al 18, pues ya casi 30 sujetos por homicidios por proyectil de arma de fuego, en donde casi la mayoría de los homicidios era por un arma de fuego. Ahorita nosotros vemos en nuestras unidades de urgencias que ya no son aquellos pacientes aparatosos que llegaban accidentados por algún accidente automovilístico, por alguna caída de altura. Ahora ya están llegando pacientes con muchas lesiones requimedulares porque les dieron con un arma y le pegaron a la médula espinal. También investigué que México es el segundo país con mayor número de muertes en Latinoamérica. Tenemos en primer lugar Brasil y luego México y enseguida Colombia. Eh, También chequé en estas mismas estadísticas de la Secretaría de Salud aquí que pues, el número de lesionados por igual ha estado en aumento. Solamente en el año 2020, cuando empezó el COVID, pues se disminuyó las lesiones por arma de fuego, pero esto va a continuar aumentando. Cada vez vemos más pacientes. Si antes recibíamos 2 o 3 por semana, ahorita vemos de 10 a 15 pacientes por semana que llegan a nuestros servicios. Yo trabajo en el hospital universitario, doctor José Eleuterio González, en donde prácticamente los pacientes que no tienen ningún servicio de salud, con economía baja y que no tienen IMSS, que no tienen ISSSTE, pues llegan ahí. Tenemos todo preparado para atender a pacientes con lesiones severas en urgencias de shock trauma, y pongo estas revistas que hemos publicado sobre este tipo de lesionados medulares desde 2007, que empezaron los cirujanos de mi hospital a hacer estudios retrospectivos y el manejo y las características demográficas de ellos. Ellos publicaron esta revista en el 2007, empezaron su recolección de pacientes hasta el 2015, y ellos reportan 605 pacientes en esta casuística que ellos tienen, y se publicó en el 2017 su trabajo.
Nosotros después continuamos de estos pacientes, nosotros continuamos desde 2018 al 2020 y tuvimos a bien hacer una recolección de pacientes después de revisar 503 pacientes que llegaron con lesionados de músculo esquelético, 55 pacientes con lesiones raquimedulares, también nosotros hicimos lo mismo y la publicamos también en Cirugía y Cirujanos, aceptada apenas el año pasado. Esto dio pie a que en un momento dado de los congresos hicimos una junta de gentes más afines a OSPINE. Nos reunimos para poder aclarar este tipo de lesiones y poder hacer algo que al rato se los voy a comentar. Como ustedes saben, las heridas de arma de fuego es un problema muy importante, no nada más en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Ahorita con los conflictos que hay allá por el Medio Oriente, cada día aquí en el habla hispana latinoamericana se suman nuevas víctimas de homicidios según sus estadísticas. Se dice que el 37% de todos los continentes, el 37% le corresponde en homicidios al continente americano. Como ustedes también saben, casi la mayoría de ellos son gente joven, son gente que es de la población civil y el 13 al 17% de todas estas lesiones corresponden a las lesiones raquimedulares, de todas las lesiones óseas, que por lo saben es un gran impacto para la economía del país y también desde el punto de vista social, porque sabemos a qué nos vamos a enfrentar a posteriori y darles un tratamiento a este tipo de pacientes. Las gentes que nos llegan, pues llegan pacientes balaseados por todos lados. Nosotros tenemos gente que llega prácticamente a veces con 17 o 15 orificios de entrada, otros de salida, otros de no salida, pero todos llegan en malas condiciones cuando sus heridas están penetradas y tienen lesiones en otros órganos del cuerpo, como el tórax o el abdomen. Se dice que el 80% de los pacientes con con lesiones raquimedulares pueden tener lesiones asociadas en otros sistemas musculoesqueléticos y en lesiones de abdomen o el tórax. Casi la mayoría de los que nosotros recibimos son pacientes que tienen heridas de baja o alta velocidad, sabiendo que las personas que tienen proyectiles de alta velocidad van a tener mayores lesiones y el 30% de los pacientes con proyectil de arma de fuego tienen lesiones múltiples en otros órganos. Aquí tenemos una fotografía de los doctores que hicimos a bien juntarnos. Ustedes pueden ver ahí algunas fotos, algunos los reconocen, pero se los voy a mencionar. Doctor Jorge Cabrera del Magdalena de las Salinas, doctor Mike Dilmar de Guadalajara, el doctor Mata de Colombia, un hospital militar en el cual él sirve ahí, está trabajando desde hace muchos años, y un servidor que trabaja en el hospital universitario. El doctor Ranco es de Chile, y entre nosotros cinco empezamos a hacer una solicitud a todos los que pertenecemos a OSPAN para aportar pacientes y así se hizo un estudio multicéntrico latinoamericano para ver los datos demográficos de este tipo de pacientes con sus resultados de los tratamientos y tratar de resolver las controversias estas que te ven aquí escritas y de esta manera se formó el grupo latinoamericano de AOSPAN para el estudio de las lesiones raquimedulares. No tenemos ahorita una idea de cuál es una clasificación específica para este tipo de lesiones, ni tampoco una guía de tratamiento acertado. Casi por lo general tienen o hay alguna variante en los tratamientos. Tampoco sabemos qué tanta morbilidad en este tipo de pacientes se van a presentar y qué consecuencias van a tener los pacientes. La diferencia es entre si una lesión medular penetrante o nada más fue una lesión contusa o una radicular, sobre todo el pronóstico del daño neurológico. Los pacientes no los seguimos muchas veces porque son gente que no siguen las indicaciones de ver el daño neurológico si lo que les dimos como tratamiento tuvo alguna situación
de pronóstico malo en su lesión. Generalmente se pierden muchos pacientes de esta manera, ya no vuelven, no sabemos el estatus social de ellos, no sabemos si fueron gente que está metido en la delincuencia, pero así podemos tener diferentes aspectos en cuanto a esto. Generalmente los pacientes que recibimos civiles, no sabemos si ellos tienen las mismas consecuencias que los que son por heridas en un conflicto militar. Se supone que los que están en un conflicto militar tienen heridas más profundas, los proyectiles son de mayor tamaño, y las diferencias son enormes entre este tipo de pacientes, ¿verdad? El tipo de que se utiliza para la lesión, su mecanismo de lesión y qué complicaciones perioperatorias van a tener los pacientes. Entonces, hay una clasificación del doctor Castelli que lo publicó en el 2001, en donde él hace una clasificación y les da un puntaje a estas variantes, a estas variables. El paciente con un proyectil de arma de fuego tiene un compromiso neurológico. Si está asintomático, no tiene ninguna lesión, le ponen 0 puntos. Si trae una lesión radicular, le ponen un puntito. Si trae una lesión medular, le dan 2 puntos. Si la estabilidad ósea que corresponde a la O es estable, la situación del esqueleto o de la columna, no tiene una lesión inestable, le dan 0 puntos. Pero si dañó algún elemento de estabilidad de la columna, se le da 1 punto. Y la P corresponde al proyectil, si es penetrante, tangencial, o si no es penetrante, tangencial, y de esta manera les dan los puntos menores. Ya cuando es penetrante o que atraviesan el conducto raquídeo, ya son los puntos de mayor tamaño, 2 y 3. El A corresponde a las lesiones asociadas. En donde no hay lesiones asociadas, se le da un 0. Si están dañadas las extremidades superiores o inferiores con fracturas de húmero, fracturas de fémur u otro tipo de lesiones, se les da 1 punto. Y ya prácticamente cuando es el abdomen, 2 puntos. Cuando es el tórax, 3 puntos. Cuando es una lesión en el cuello, ya se considera de mayor vitalidad, peligro de vida, le dan 4. En la cabeza le dan 5 y al cervical le dan 0 puntos cuando no es una lesión en las estructuras del cuello. Y el nivel torácico, el nivel quiere decir cervical le dan 0 puntos, el nivel torácico le dan 1 punto, al nivel lumbar le dan 2 puntos y al sacro coxis 3 puntos. Eso quiere decir que entre mayor puntaje agarremos de esta clasificación, se supone que es un paciente con más daño, que es muy difícil y muy complicado su tratamiento y su pronóstico, pero ya en el estudio multicéntrico nosotros no lo tomamos en cuenta porque no nos da una buena guía de manejo. Existe esta clasificación y se las pongo porque casi la mayoría de los autores anteriores al estudio que nosotros hicimos mencionan esa clasificación. Este es de un mayor acercamiento. Fíjense cómo las lesiones 0 y 1 pues no penetran al conducto raquídeo, diferente a las lesiones penetrantes o a las lesiones que atraviesan el conducto raquídeo. Se supone que ese tipo de lesiones van a dar mayor daño medular. Es sabido por todos nosotros que la estabilidad de la columna va a depender del análisis balístico que hagamos del proyectil. Sabemos que la mayoría de las lesiones generalmente no ocasionan que nuestra columna se haga inestable. Mas, sin embargo, si el proyectil pasa y atraviesa el hueso de lo que es el arco o pedículo o faceta o el cuerpo vertebral, pues tenemos una potencialidad de inestabilidad aguda o crónica, ¿verdad? Esto tenemos que analizarlo desde que el momento en que vemos los proyectiles adentro del cuerpo de los pacientes.
El manejo inicial, yo creo que aquí no hay ninguna duda que todos nos alarmamos y nos hablan cuando tenemos un, un paciente con una herida por proyectil de arma de fuego, en donde el ATLS, trauma y el ABC es primordial. Tenemos que oxigenar bien a los pacientes con un buen aporte de líquidos intravenosos, una inmovilización extrema de sus partes lastimadas de la columna. Nosotros tenemos en shock trauma un TAC que sometemos a los pacientes inmediatamente para barrer prácticamente el examen de la cabeza, cuello, tórax, abdomen. Y así de esa manera en 5 minutos o en 10 minutos máximo ya tenemos una buena evaluación radiológica de qué pasa con ese paciente que recibió impactos de bala. Es importante, sabemos la profilaxis y prevenir el tétano porque se consideran lesiones de alta potencia infecciosa. Cuando están fracturadas el esqueleto o la columna, consideramos que son fracturas expuestas y debemos de considerar de buena ley el antibiótico que vamos a tener cada quien en su hospital. Nosotros tenemos un antibiótico de amplio espectro que se mantiene por 48 horas, excepto aquellos pacientes en los cuales reciben un proyectil de arma de fuego que atraviesa el colon. Ahí se cambia totalmente las guías de profilaxis con antibióticos, que más al ratito se los mostraré. Hay que revisar que las lesiones asociadas en los pacientes que ponen en peligro la vida son los que tienen trauma torácico, que están chocados y que traen una perforación abdominal pensando en que están ahí desangrándose en la parte del abdomen. Tenemos que revisar las entradas y salidas y movilizar todas aquellas partes en donde vemos que hay señalamientos donde son prácticamente visibles en los hombros, en los brazos, en las piernas, y ese tipo de manejo inicial creo que todo el mundo lo sabemos atender. A considerar que algunas veces se nos escapan algunas lesiones que ni sospecha, ¿verdad? El uso de los medicamentos corticosteroides, eso no hay una evidencia de su utilidad en el manejo de este tipo de lesiones. Algunos centros hacen su tratamiento con pacientes que tienen menos de 8 horas de evolución, más sin embargo, los pacientes no llegan con estas horas. Generalmente son pacientes que se tardan en llegar, ya sea porque el rescatar a los pacientes de una situación de guerra de entre los narcotraficantes o en como sucede muy frecuentemente aquí en Monterrey, que están en una reunión algunas personas y llegan y los rafaguean a todos y las gentes pues corren y todo el mundo deja el escenario tal cual, ¿verdad? Hay ahí a veces que se tardan bastantitos horas en hacer el rescate y llegan al hospital ahí en shock trauma, pero se dice que algunas veces los centros recomiendan cuando tienen menos de 8 horas de evolución. Aquí les voy a platicar un poco de ese estudio multicéntrico a la cual nosotros como centro aportamos una buena cantidad de pacientes, al igual que los del Magdalena de las Salinas. El doctor Jiménez de Guadalajara también aportó algunos pacientes, pero la mayoría de los pacientes para este estudio fueron de México, el 80%. Y esta revista publicó el análisis que hicimos de este estudio. Entonces les voy a platicar un poco de qué fue lo que se recogió en el análisis de casos de estos. Es un estudio retrospectivo multicéntrico de serie de casos de pacientes tratados por proyectiles de arma de fuego en la columna entre las instituciones de Latinoamérica. Hubo de 2015 a enero de 2022 423 pacientes. Fuimos los que aportamos todos estos centros, hospitales privados fueron tres, casi la mayoría fueron de gobierno y tres universitarios y un hospital militar. Los pacientes que no tenían sus expedientes completos fueron excluidos para el estudio y los pacientes que tenían nada más partes blandas sin tener lesiones de columna fueron excluidos. Y también se hizo un análisis estadístico analizando las variables categóricas
Se presentaron como conteos, frecuencias y se analizaron por el método de la chi cuadrada o la prueba de Fisher. Las variables numéricas se describieron como media o mediana según el tipo de distribución y su medida de dispersión, ya sea estándar o valores mínimos máximos. Y los valores de P significativa de menos 0.5 se consideraron estadísticamente significativos utilizando el sistema que todo el mundo conocemos, el SPSS Statistic 25. Aquí tenemos los resultados de la descripción demográfica de los pacientes. La cantidad de pacientes, 423 pacientes incluidos. La mayoría de ellos, el 80% o más, los contribuyó México, como pueden ver aquí, el 82%, y los demás corresponden al 20%. La mayoría de los pacientes fueron hombres sanos, masculinos, con un estatus económico medio bajo. La mayoría de los pacientes fueron tratados en hospitales públicos. Yo creo que todos sabemos que este tipo de lesionados van a hospitales de gobierno, hospitales públicos, y raramente andan en los hospitales privados, aunque algunos de ellos por ahí a escondidas los llevan y no se contean ese tipo de pacientes que realmente los ubican en otro lado, ¿verdad? Más de la mitad de los pacientes que recibimos habían terminado su escolaridad secundaria, pero ninguno era profesionista, ninguno era de universidad, todos eran de secundaria para abajo. Eh, Pacientes que fueron lastimados eran pacientes que no usan armas, pacientes de bajo riesgo, el 95%, y solamente algunos fueron policías o de personas de seguridad o militares en un 5%. Tenemos los datos demográficos de su socioeconómico, ya lo dije, la morbilidad, casi por lo general los pacientes no tenían comorbilidades o tenían alguna comorbilidad y pocos tenían más de una comorbilidad. Algunos de ellos tenían lesiones previas de disparos y la mayoría tenían drogas, alcohol u otras sustancias. El tiempo de lesión. Fíjense cómo también tomamos como lectura las horas en las cuales recibimos a los pacientes. Y vimos que casi la mayoría son en las noches, entre las 8 y las 6 de la mañana, el 95%. Todos estos lesionados pues implican que se hacen en las noches, todos los tráficos, las guerrillas entre los narcos y las matazones ocurren en la noche y los fines de semana, como pueden ver aquí en la otra estadística de los fines de semana. Las lesiones fueron afectadas principalmente en la región torácica y la región lumbar, con una inestabilidad hemodinámica del 38% y lesiones asociadas hasta en un 82%. Como pueden ver, las heridas en la región cervical son también de un porcentaje menor. ¿Dónde está localizada la lesión en la vértebra? Aquí tenemos que el canal vertebral, el afectado, es en un 60%. El 82% de las lesiones, la trayectoria del proyectil comprometió el canal vertebral de una manera directa o indirecta, ¿verdad? Aquí tenemos las lesiones en el arco posterior, las lesiones en el disco, las lesiones en los pedículos, si es unilateral, si es bilateral. Tuvimos muy poquitas lesiones a nivel de las masas, lesiones múltiples, 22%, el compromiso del canal en un 59%, hubo lesiones al saco dural en el 18% y muchos había esquirlas o fragmentos de tejido dentro del canal y la incidencia de lo que es el proyectil de fuego. La mayoría de ellas tenían un compromiso neural del 76%. Casi todas las heridas que recibimos en la espalda o en la región de la columna, pues van a tener el porcentaje mayor de lesiones neurológicas que van desde completos hasta lesiones
que no tienen ningún compromiso neuronal. Aquí tenemos nosotros la estadística de nuestro estudio, en la cual el 49% de los pacientes tenían un Asia A completa y en un Asia E era un 20%. Lo demás eran lesiones incompletas. ¿Cómo evaluamos la lesión? Generalmente las radiografías y el TAC. Nunca tomamos resonancias de primer inicio en la evaluación. Esperamos a que no haya fragmentos de tejido del proyectil, de material del proyectil, por aquello de que la resonancia, si lo necesitamos, vaya a movilizar el fragmento y pueda tener más daño en el paciente. Por lo tanto, en nuestro reporte solamente un 7% utilizaron resonancia o un 5% con otros métodos de estudio. Tenemos una decisión de manejo en algunos artículos que hablan la decisión de hacer o no hacer cirugía. Y estos son los criterios a considerar. El criterio mayor es la condición neurológica. Si el paciente tiene una examinación clínica, que así se debe de ser, estar examinando al paciente pues con una secuencia más o menos de 1 o 2 horas. Si el paciente desde que llegó no hay cambios en su estado neurológico con un proyectil de arma de fuego, después de estabilizar los demás órganos, pues se queda en observación. Pero si el paciente empieza con nuevo déficit neurológico que antes no tenía o que veamos que hay un progreso en su estado neurológico, pues este paciente, si vemos que hay fragmentos óseos o hay proyectiles todavía por ahí, o hay un hematoma o hay un disco prolapsado, es necesario actuar urgente y estabilizando al paciente, nosotros debemos de considerar las acciones quirúrgicas correspondientes para poder descomprimir. La otro criterio es de anestesia, que no hay duda de que si nuestros estudios de rayos X o algunas veces también dinámicos nos dicen que hay una normalidad en la movilidad o hay una evidente inestabilidad, bueno, tenemos que hacer una cirugía más la artrodesis con la fijación que tengamos a nuestra mano. Eh, Cuando tenemos la localización del proyectil dentro del canal o que está comprometido la estructura o que hay un tejido, un proyectil en el tejido discal o hay un riesgo de migración, se pueden hacer cirugías selectivas específicas para actuar. Otras indicaciones para operar a los pacientes es cuando hay evidencia de salida de líquido cefalorraquídeo o cuando estamos pensando que el paciente pueda tener una intoxicación por plomo a posteriori, que eso es también una conducta quirúrgica a discusión entre varios. Cuando encontramos un pedazo de disco que está comprimiendo y el paciente desde el punto de vista neurológico, pues ahí también se pudieran encontrar algunas diferencias entre varios centros de atención. ¿Cómo utilizamos los antibióticos en estos pacientes? Pues si está el paciente con una lesión perforante a nivel abdominal, con un tubo gastrointestinal atravesado, cuando no perforan las vísceras, se le da por lo menos de 2 a 3 días. Pero si hay vísceras perforadas, es necesario actuar con antibióticos de entre 7 a 14 días, que esa es la regla que tienen los cirujanos de abdomen en mi hospital. Entonces, heridas no contaminadas 3 días con cefalotina y heridas no contaminadas de clindamicina, que es lo que normalmente nosotros usamos. No sé si ustedes tengan a bien algún otro antibiótico, pero esto es lo que se utiliza en mi hospital. Ahora, el tratamiento de los pacientes de este estudio fueron generalmente conservadores, como pueden ver aquí en la tabla, el 78%, y cirugías el 21%. El momento en que operamos a los pacientes en horas se dio una media de 72 horas. La mayoría usó antibióticos de profilaxis, se hizo debridamientos quirúrgicos en el 13%, sobre todo porque hay heridas
que dejan una estela de lastimar el tejido, hacen como una conejera o una cavidad. Esos pacientes traen heridas muy sucias y esos pacientes son sometidos a una debilización y limpieza de donde entró el proyectil. Y bueno, ya lo había mencionado que el reporte del uso de esteroides casi por lo general no hay gente que use los esteroides. También otra de las situaciones es cuando este tipo de proyectiles hay fuga de líquido cefalorraquídeo. Nosotros tuvimos que hacer una reparación en el 8.9% de estos pacientes. El tratamiento quirúrgico se asocia con mayores tasas de infección y cirugías secundarias en comparación con el tratamiento conservador. Por lo tanto, siempre que decidimos hacer un tratamiento quirúrgico, pues nos tenemos que rascar la cabeza y decir, oye, si lo operas, se te puede complicar. Y el paciente con una lesión X neurológica, tratando de hacer una cirugía y haciendo lo que consideres, se puede aumentar las infecciones o se puede también aumentar la lesión neurológica, ¿verdad? Las lesiones penetrantes en la médula espinal pueden implicar fuga de líquido cefalorraquídeo, lo que constituye un desafío en sí mismo para términos de pronóstico y de tratamiento. Esta es la indicación que muchos autores indican cuando tenemos un paciente con un proyectil de arma de fuego en la columna. Hay que hacer la exploración de las lesiones asociadas. Si tiene un daño en la columna, tenemos que ir a ver cómo podemos nosotros ir a hacer la extracción del proyectil si es que está por ahí en el acceso quirúrgico de los cirujanos. Las indicaciones de descompresión y extracción del proyectil es, como ya lo dije, daño neurológico progresivo. Es una lesión parcial neurológica que tiene compresión que está demostrada tanto en TAC o en resonancia. Cuando hay fístula de líquido cefalorraquídeo es otra indicación para meterlos. Cuando está el proyectil dentro del canal, bueno, pues ahí también se discute. Algunos preferirían con una lesión neural completa dejarlo y no moverle por la situación de las complicaciones, u otros deciden quitarlo por la indicación de una intoxicación por plomo futuro, principalmente en donde esté alojado, que es lo que nos va a dar la pauta para operarlo o no. Los resultados están relacionados con la lesión inicial, la lesión de caudequina, o sea, todas las lesiones en la parte lumbar van a tener una mejoría contrario a lo que pasa con los pacientes que están en la región torácica, que están heridas a nivel medular. Los resultados son muy buenos cuando hacen laminectomías descompresivas, como en un 37%, siempre y cuando estén en un área lumbar. Tenemos, tenemos los resultados del tratamiento. Aquí, por lo que ya les dije, casi la mayoría de los pacientes que se operan, les damos un manejo por la parte posterior. El 87% de los casos fueron abordados por la parte posterior. La tasa de complicaciones global fue del 36%, como lo pueden ver aquí. Estos son los grupos de complicaciones asociadas. Eh, el tratamiento por la parte posterior fue la mayor parte, o la parte anterior fue del 11% y por las dos un 1%. ¿Qué fue lo que se usó en el tratamiento quirúrgico de los pacientes? Pues fue fijación en el 18% con material de tornillos o ganchos o otra especie de fijación. Los niveles de fijación fueron de 1 a 6, de 1 a 6%. La descompresión se hizo en el 30%. Hubo una reparación dural del 9%. El abordaje mínimo invasivo, alguien dirá, pues qué locos, ¿no? Hacer un abordaje mínimo invasivo en un paciente con fracturas raquimedulares por proyectil arma de fuego. Más sin embargo, en el reporte que hicimos hubo centros que hacen mínima invasión en los pacientes que tienen un proyectil alojado y en la cual se deciden ir a quitarlos por una mínima incisión, mínima invasión. Eh, Estos son los tratamientos quirúrgicos comparados con las indicaciones. Como pueden ver aquí,
de acuerdo al tipo de tratamiento. En cirugía, pues la mayor parte lesiones con lesiones incompletas, heridas sucias, perforación de órganos, esquirlas o fragmentos de metal adentro del cuerpo, y estos son prácticamente donde estaban alojados los proyectiles. En el 24%, en la parte posterior, en el arco, en el cuerpo el 39%, perdón, en el disco, en el pedículo o en la faceta. De acuerdo al subtipo de la lesión, las diferencias fueron estadísticamente significantes entre las láminas y las facetas. Este es un caso que les quiero mostrar. Es un paciente en la cual indicamos una cirugía. Es un paciente de 17 años. El proyectil entró por aquí, hubo una lesión gástrica y una lesión medular T10. Tenía comorbilidades, uso de sustancias ilícitas y obesidad. Entonces tenemos esta radiografía, que son las iniciales, Déjame abierto esta y la en donde emparejas. vemos cómo el proyectil Ándale, gracias. está alojado en el área sacra L5 y el S1. ¿Cómo es posible que el paciente esté con una lesión medular completa con un proyectil a este nivel? Se hicieron los estudios todavía completos y aquí vemos un TAC que se ve claramente dónde está alojado el proyectil. El paciente estaba neurológicamente completo, tenía un T10, y al hacer el análisis de más arriba, pues vimos esta imagen que pasó muy cerquitas de la aorta. Y miren cómo está esta imagen que sospechamos que por aquí entró el proyectil y después de un tiempo de atención, el paciente, aquí tenemos la otra imagen que nos dice, el paciente fue y cayó el proyectil abajo. Entonces, es un paciente que estaba ya estable, es un paciente que consciente decidió, nosotros le ofrecimos ir a retirar ese proyectil y el paciente aceptó. Y aquí tenemos un video de la extracción del proyectil, una pequeña laminectomía en el área lumbar, abrimos el saco ural, sacamos el proyectil y después cerramos el saco con todo lo que ya sabemos. El paciente de momento está en condiciones aceptables y esta es una radiografía donde se ve ya prácticamente sin ninguna lesión, pero ya el paciente está con una lesión completa. Este es otro paciente en la cual también, pero este paciente estaba prácticamente con una radiculitis muy importante. La decisión que tuvimos fue, estaba hemodinamicamente estable, no tenía lesiones asociadas, nomás el proyectil que le estaba quemando una raíz. El paciente no se podía movilizar ni para un lado ni para otro, no podía estar sentado. Es un paciente de 34 años, pobrecillo, ahí le tocó la de malas de estar en un lugar y una bala fuera dirigida le cayó a él. Entonces este paciente, pues, tomamos la decisión de hacerle una resección y una extracción del proyectil. Tuvimos que resecar las facetas para poderlo realizar y no lastimar el saco dural porque era un proyectil grande y teníamos miedo de que se fuera a hacer una lesión más complicada que la raíz, con una ruptura de líquidos, con una ruptura del saco que nos diera fuga de líquidos cefalorraquídeos. Por lo tanto, decidimos quitar la faceta y teníamos material para instrumentarlo y así lo hicimos. ¿Verdad? Este otro caso de otro paciente que trae heridas por otros lados, el proyectil donde entró, aquí está alojado también con un problema de radiculitis, tiene 23 años y este paciente fue más sencillo de hacerle la resección. Bueno, entonces, este artículo que nosotros les presento que hicimos de multicéntrico, como pueden ver, hay otros artículos que se han publicado con mayores cantidades de pacientes, pero todos dominamos en el sentido de que la mayoría son toracolumbares. Si ustedes se pueden fijar, la mayoría son en esa área y la mayoría tienen lesiones neurológicas importantes. Nada más que acá en el estudio designado, nosotros hicimos un estudio multicéntrico y acá se hicieron de un solo centro, ¿verdad? Pero casi la mayoría tienen la misma semejanza de lo que nosotros publicamos. Tiene este estudio sesgos, ya que la variable balística raramente es documentada, no supimos el tipo de bala, ni el tipo de arma en la cual fue atacado, ni la distancia tampoco. Y necesitamos estudios todavía más sofisticados, multicéntricos, con una muestra suficiente de pacientes para una amplia representación
de este tipo de lesiones. Entonces, nuestro estudio concluye con que este estudio describe un estudio de corte multicéntrico latinoamericano sobre lesiones por arma de fuego, con la gran mayoría de los disparos eran hombres, profesiones de bajo riesgo, de estatus bajo, socioeconómico bajo, eh, de baja energía. La regla de todos, la mayoría de los pacientes fue un compromiso neurológico, siendo más común el compromiso dentro del canal. Las fracturas de lámina, la fracturación facetaria y la lesión facetaria bilateral es rara. El tratamiento de la mayoría de los pacientes no fue quirúrgico y los casos quirúrgicos se distinguieron por tasas más altas de lesiones en estos niveles, con compromisos de bala dentro del canal o fracturas que afectaban la misma bala. Entonces, las recomendaciones y las conclusiones de esta plática es que siempre tenemos que atender a este tipo de pacientes en hospitales que tengan diseñado todos los protocolos para una TLS para todos los pacientes con lesiones raquimolares. Pueden ser proyectiles de arma de fuego o accidentes automovilísticos u otro, pero siempre debemos de considerar este tipo de hospitales. Siempre hay que sospechar que hay lesiones asociadas. La gran mayoría de los pacientes traen lesiones en órganos, ya sea pulmón o abdomen. Y lo más importante para que no suframos las infecciones es una buena profilaxis con antibióticos. Si no traen contaminadas las heridas en un 48 horas o 2 o 3 días. Aplicar los criterios que les digo para la indicación de cirugía, siempre hay que tener y estar atentos a que nuestra indicación quirúrgica no pese lo suficiente como para que no se nos vaya a complicar el paciente, porque hay gente que me ha tocado que hace cirugías y se les complica, o salen con una ruptura del saco o salen también con una mayor dato neurológico. Entonces, pacientes tienen que tener muchos criterios para una buena indicación de cirugía. Tratar de hacer una inmediata cirugía cuando vemos que la lesión neurológica está progresando. Hay que considerar siempre el lavado y la debridación de los proyectiles que están por ahí pasando y hay que hacer una buena debridación. Los proyectiles dentro del canal siempre hay que considerar la posibilidad de mayor daño después del intento. Y otra de las cosas es que dejar un proyectil adentro del canal es pensar en que el paciente pueda tener una intoxicación por plomo a futuro. Pero eso ya es el riesgo y el seguimiento que le vamos a dar a los pacientes, tenemos que hacerlo de una manera muy, muy estrecha. Pero la mayoría de los pacientes con esas lesiones no vuelven. Entonces, bueno, pues esta es mi plática, y agradezco a todos por su atención. Y doctor Sosa, doctor Guzmán, gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias. Excelente plática. La realidad es de que yo sí tenía muchas dudas respecto a este tema y pues bueno, muchas de las dudas que tenía pues se resolvieron perfectamente en la ponencia. Pero les quería preguntar, Doc, aprovechando principalmente ahorita de su ponencia, asimismo también al doctor Roberto Hernández, cuando tenemos una lesión, claro, como dice usted, ¿no? Tenemos una lesión a nivel del canal intrarraquídeo y pues luego pensamos, no, pues tenemos que ir por ella. Pero realmente muchas de las veces, como también usted dice, se hacen mayor lesión, fístulas, se salen las raíces, la médula se empieza a salir, riesgo más probable por la fístula de infecciones. Pero desde el punto de vista legal, ¿qué experiencia tienen ustedes, Doc? ¿Tenemos que siempre ir por la bala por fines legales, con fines legales, o realmente hay algo que nos diga que si no está indicada la cirugía, desde el punto de vista legal no tenemos esa implicación? Fíjate que nosotros en el hospital tenemos un departamento que maneja todas las cuestiones legales. Todo paciente que llega con ese tipo de heridas es caso legal. Y hay un coordinador y es el que más o menos le tenemos que dar la información de lo que es el análisis, pues de lo que sucedió en la dirección del proyectil. Algunas veces nos llegan a preguntar, pero en ningún momento hemos sentido presión de parte de ellos que nos digan, oye, ese proyectil que está ahí es importante tenerlo porque tenemos la cuestión legal acá de fuera
de una persona que está acusada. No hemos tenido presión por parte de ellos. Nosotros actuamos en base a los criterios clínicos. Ninguna autoridad hasta ahorita, no sé si ustedes en algún hospital que manejen, ha sido mucho la presión por parte de ellos para decirnos, oye, este paciente hay que sacarle el proyectil, porque tenemos detenido al sujeto y una arma que por ahí se encontró, entonces ahí nunca no hemos tenido esa situación. No sé si alguien tenga por ahí algo que comentar al respecto, pero en el hospital no. Si la sacamos del proyectil por alguna indicación quirúrgica, tenemos que entregar ese proyectil, a eso sí, lo tenemos que entregar a la autoridad que corresponde ahí en el hospital. Ok. Doctor Roberto Hernández, algún comentario respecto a esto también desde el ámbito legal? No, creo que no está disponible. Sí, porque, bueno, luego también la otra de las situaciones que uno piensa, ¿no? Que siempre, pues como decía, que se considera una herida contaminada. eh, el hecho, por ejemplo, cuando tenemos este tipo de lesiones, si no está inestable, si no hay fuga de líquido cefalorraquídeo, entonces lo que entiendo perfectamente con su ponencia es de podemos omitir el lavado, Doc, o siempre es recomendable entrar a lavar. Fíjate que nosotros les enseñamos a los residentes que cuando tenemos un paciente con una herida por proyectil de arma de fuego, vemos y describimos si son entradas que entran, tenemos que encontrar la entrada y la salida y hacer penetrantes o no penetrantes. Entonces, cuando vemos que la lesión desde un calibre es un proyectil de calibre menor, generalmente no dejan mucha cavidad, nomás hacen la debridación en urgencia tan sencilla de ir y cerrar esas con un solo punto, esos agujeritos. Pero a veces hay lesiones en las cuales, como les mostré al principio, que son de calibre mayor y hacen mucho cavidad y en esas sí tenemos que ayudarles a hacer una buena determinación del trayecto del sitio en donde penetró, ¿verdad? Pero no lo hacemos de manera habitual este tipo de hibridación limpia, solamente en aquellas que están de mucho mayor y que hacen cavidades adentro, que hacen mucha necrosis de los tejidos y que si lo dejamos así con una superficialita de curación, pues sabemos que se nos van a infectar los pacientes. Y otra de las situaciones, también entonces dejan vacuna, a la antitetánica, Doc, Sí, todos, todos, ok, todos, no, a veces son pacientes que no nos pueden contestar si están vacunados, pero casi la mayoría recibe sus dosis. profilaxis. Así es. Ok, Doc, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario para el doctor Oscar Martínez? A ver, aquí dice el doctor Luis Araiza, dice de Morelia, dice, buenas noches, excelente plática. Quiero preguntar, al considerarse contaminadas las fracturas por arma de fuego, ¿qué esquema de antibiótico utilizaron en sus casos y qué recomendación nos daría? Sí, como ya lo dije, o sea, todo paciente, si el proyectil no hizo o sea, no atravesó un órgano de tejido gastrointestinal, principalmente colon, si no atravesó, damos 2, 3 días de antibiótico. En mi hospital utilizamos mucho las cefalosporinas. Utilizamos de tercera generación. En el estudio, pues era diferentes centros utilizaban uno u otro antibiótico. La verdad es que no era un estudio en el cual decidíamos este antibiótico, vamos a hacer un estudio retrospectivo, revisión de casos, y pues lo que sí sabíamos es que todos usan un antibiótico de amplio espectro y la mayoría eran cefalosporinas. Y si el paciente tenía lesiones asociadas de órganos de tejido gastrointestinal o colon, definitivamente que esos pacientes no podíamos dejarlo nada más con esos días, algunos hasta 14 días, por eso dice ahí en el estudio de 7 a 14 días con una cefalosporina, con un, aparte,
de la cefalosporina, otro antibiótico que completara todo el esquema. Generalmente nosotros en el hospital utilizamos clindamicina, pero sí intravenoso durante 14 días. No hemos tenido hasta el momento una complicación grave con una infección en la entrada o una infección en la columna. De hecho, en el reporte de nosotros, las complicaciones fueron de otro índole, pero infecciones así por el proyectil, con el uso del antibiótico creo que es una buena medida para evitar ese tipo de situaciones. Ok, muchísimas gracias. ¿Algún otro? Creo que hay otros. Dice el doctor Luis Araida que muchas gracias. Dice el doctor González Martínez, Doc, ya que nos menciona que la escala el acrónimo NOPAL es poco práctica, ¿qué otras nos recomienda para la descripción de las lesiones? Hasta ahorita yo creo que las lesiones deben de describirse tal cual estamos examinando al paciente. Esa clasificación de Nopal que les mostré, es una clasificación que se ideó desde 2001, pero en todos los artículos que hemos revisado al respecto, no tienen un uso como una guía de manejo. Esas clasificaciones nada más para saber quién está mayormente afectado y quiénes son los que tienen menormente afectación con un pronóstico diferente, pero es bueno conocerla. Por ejemplo, un nopal, si digamos que está por arriba de 8 o 9, ya podemos considerarla de cuidado, pero describe nada más los tejidos que están involucrados: neurológico, óseo, asociado a lesiones del proyectil y la localización. Yo creo que eso lo haces tú de manera directa cuando estás examinando al paciente en la sala de urgencias. Los residentes de nuestro cargo de traumatología y ortopedia, ellos tienen que examinar las lesiones que están también fuera de la columna. Hay muchos pacientes que tienen fracturas fémur, fracturas de húmero, pero les hemos recalcado que hagan una descripción, si no nopal, de localizar dónde está el proyectil. Y ellos tienen los estudios de TAC que pueden hacer la idea de cómo fue el proyectil, si hubo una lesión penetrante, tangencial o que atravesó el canal con los estudios de TAC que tenemos. Las lesiones asociadas es muy fácilmente porque los cirujanos nos apoyan con esa situación. El estado neurológico, pues con el ASIA sabemos exactamente cómo se hace una descripción de una clasificación neurológica tipo Asia. Y bueno, pues esos son mucho de lo que les enseñamos, pero no le decimos, hazme un nopal así, hazme una clasificación de nopal. Si alguien la usa, tampoco es de decir que no la uso porque está mal. Pues es nada más una descripción de la lesión. Y aquí podemos combinar alguna otra, Doc. Por ejemplo, podemos agregarle, en este caso de cuando vamos a estabilizar, le podríamos agregar el TLIX. Pues esas lesiones no son para hacer clics, porque el clic está ideada para lesiones traumáticas. Traumáticas. Ujú. Sí, entonces como esta es una lesión de tipo quemante a la médula espinal, aunque nosotros a veces vemos pacientes que están con una lesión completa, no vemos el proyectil porque no se quedó, pero el Ujú. paciente nomás está en su entrada y su salida. Y su estabilidad de la columna está totalmente normal. Y a veces tenemos este tipo de pacientes, que son pocos, que no dejan huella, pero sabemos que ese tipo de pacientes no podemos clasificarlo con el TRIX. Ok, perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta o algún otro comentario para el doctor Oscar Martínez? Doctor, pues la verdad quedó todo muy claro, muy amena su charla. Y pues bueno, le damos las gracias, le manda saludos el doctor Guzmán, nada más que anda en China ahorita en un Ah, curso, mira, entonces no pudo asistir por cambios de horario, pero me mandó mensaje que pues que le diera los saludos desde muchas allá. gracias. Y Muchas pues gracias por la invitación, Antonio. gracias. Excelente organización la que tienes con este webinar Spine. Espero que muchos de los que nos dedicamos a la columna se vean ahí reflejados en todo lo que hacen en sus hospitales.
Yo muestro un poco de lo que nosotros hacemos en mi hospital y lo que hemos hecho en relación a hacer estudios multicéntricos con otros países de aquí, de la habla hispana de América. Nos falta un poquito más de publicación a nivel latinoamericano para poder sobresalir cada quien en su local donde esté trabajando, en su hospital que esté trabajando. Pero te agradezco y te felicito por toda esta organización. Pues muchas gracias a usted, Doc. Muchísimas de verdad gracias por haber compartido este excelente tema. Pues no me queda más que agradecerle y bueno, nos vemos en el próximo Spine Webinar y pues bueno, se da por terminado el Spine Webinar número 34 ya, Doc. Y pues Gracias. un abrazo hasta Monterrey, pues lo veo pronto en los Gracias. Gracias congresos. por la invitación. Hasta luego, maestro. Hasta Hasta luego. luego.